Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla hoy. Estoy súper emocionado porque vamos a desentrañar un tema que ha dado mucho de qué hablar, algo que ha generado un revuelo, especialmente en el mundo del espectáculo turco y más allá. Hoy vamos a hablar de algo que a simple vista puede parecer un simple detalle de la vida de dos figuras públicas, pero que tiene unas ramificaciones y unas implicaciones muy interesantes. Vamos a meternos de lleno en esa frase que ha sonado tanto, Can Yaman, la insistencia de Demet me molestó porque. Vaya que esa frase da para pensar, ¿verdad? ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué esa insistencia de Demet Özdemir molestó a Can Yaman? Vamos a intentar poner un poco de luz a este asunto, analizando los posibles escenarios, las señales que hemos visto y sobre todo, lo que esto puede significar en el contexto de sus carreras y sus vidas personales. Así que si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban ahora mismo a nuestro canal. Es gratis, fácil y así se enterarán de todos nuestros próximos vídeos, y no se perderán nada de lo que compartimos. A ver, para empezar a entender esta historia, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que cuando se juntan, bueno, ya sabemos lo que pasa, una explosión de popularidad. Se conocieron en el set de Erkencikus, o como la conocimos en muchos lugares, Pájaro Soñador. Y la química entre ellos, tanto en pantalla como, al parecer, fuera de ella, fue algo que conquistó al público de inmediato. Las redes sociales se inundaron de sus fotos, sus fans crearon un universo entero alrededor de su relación, y bueno, la demanda de contenido sobre ellos se disparó. Ahora, entremos en materia. La frase que nos trae aquí hoy, la insistencia de Demet me molestó porque salió a la luz en un contexto muy específico. Se rumorea, y esto es importante decirlo, que estas declaraciones se hicieron en un momento en el que su relación, o lo que el público percibía como tal, estaba en un punto delicado. Si recordamos, hubo periodos de idas y venidas, de rumores de ruptura, de reconciliación, y luego, claro, de confirmaciones o negaciones que solo añadían más leña al fuego. Entonces, ¿qué podría significar que la insistencia de Demet molestara a Can? Podemos analizarlo desde varias perspectivas. La primera, y quizás la más obvia, es la presión. Cuando eres una pareja tan mediática, cada gesto, cada palabra, cada foto que publicas se convierte en noticia. Y esta presión constante puede ser agotadora. Imaginemos que Demet, quizás queriendo solidificar la relación, o queriendo que el público tuviera una imagen de ellos más unida, insistía en aparecer juntos en ciertos eventos, en publicar fotos juntos, o en dar ciertas declaraciones conjuntas. Y Can, por el contrario, tal vez necesitaba su espacio. Tal vez sentía que la relación ya estaba siendo escrutada al máximo y que cualquier intento de demostrar algo más solo intensificaba el escrutinio. Pensemos en la personalidad de Can Yaman. Él es conocido por ser un hombre carismático, un poco rebelde y a menudo muy directo. Si bien es cierto que la popularidad que alcanzó con Demet fue inmensa y beneficiosa para ambos, también es posible que él sintiera que esa popularidad venía con un precio muy alto, especialmente en términos de privacidad y libertad. Si Demet, en su afán de mantener esa conexión pública, o por cualquier otra razón personal, insistía en un tipo de exposición que a Can le resultaba incómoda o invasiva, es totalmente comprensible que esto pudiera generarle molestia. Otra posible razón podría ser la diferencia en la forma de manejar la vida pública. No todos los artistas son iguales en este aspecto. Algunos disfrutan del circo mediático, otros lo toleran, y otros simplemente lo detestan. Si Demet, por ejemplo, tenía una visión más abierta o más tolerante hacia la atención constante y Can, por otro lado, buscaba desesperadamente un respiro, la insistencia de ella en seguir exponiéndose o exponiéndolos como pareja podría haber chocado con su propia necesidad de desconexión. La insistencia puede venir de muchos lugares, de un deseo de seguridad en la relación, de una necesidad de reafirmación pública, o simplemente de una forma de ser que, en ese momento específico, chocó con las expectativas o el estado de ánimo de Can. Además, no podemos obviar el factor de los fanáticos. Los fans de Erkencikus eran, y siguen siendo, increíblemente devotos. Crearon un mundo, un chip tan fuerte, que a veces se vuelve difícil para los actores separar su vida real de las expectativas que los fans tienen sobre ellos. Si Demet, de alguna manera, sentía la presión de satisfacer a esos fans, y su insistencia, era una forma de mantener viva la ilusión, mientras que Can ya sentía que esa fase estaba, o debería estar, pasando, ahí se genera una fricción.
Los fanáticos a menudo quieren ver a sus parejas favoritas juntas siempre, y si uno de ellos se muestra más reservado, puede generar confusión o incluso decepción entre quienes los siguen. También es posible que la molestia de Khan no fuera algo personal contra Demet, sino más bien una reacción a una situación general. Quizás la insistencia se refería a algo muy específico, un evento particular, una decisión profesional que debían tomar juntos, o una declaración pública. Imagina, por ejemplo, que Demet quería hacer una aparición pública en un evento donde Khan prefería no ir, pero ella insistía. O que quería dar una entrevista confirmando algo que él aún no estaba listo para compartir. En esos casos, la insistencia, incluso si viene de buenas intenciones, puede ser percibida como una falta de respeto a los límites personales del otro. Y aquí es donde entra la parte intrigante: ¿cuál era el motivo subyacente de la insistencia de Demet? Si bien podemos especular, la verdad es que solo ellos saben realmente lo que estaba pasando. Podría ser que ella estuviera más enamorada, o más insegura, y por eso buscaba esa reafirmación a través de la exposición pública. O quizás, como mencionamos, simplemente tenía una visión diferente sobre cómo manejar su relación en el ojo público. La forma en que Khan interpretó esa insistencia como molesta, es lo que realmente nos dice algo sobre su estado de ánimo y sus prioridades en ese momento. A veces la insistencia, aunque no sea malintencionada, puede interpretarse como una falta de comprensión. Si Khan estaba pasando por un momento difícil, ya sea personal o profesional, y Demet, sin darse cuenta o sin la información completa, seguía insistiendo en algo que para él era una distracción o una carga adicional, la molestia es una reacción humana natural. Es como si le dijeras a alguien que está intentando apagar un incendio que te traiga un vaso de agua porque tienes sed. La intención puede no ser mala, pero el momento y la priorización de las necesidades son completamente desalineadas. Además, en el mundo del entretenimiento, las relaciones a menudo se vuelven herramientas de marketing. Y es aquí donde la cosa se pone más espinosa. Podría ser que parte de la insistencia de Demet, o la percepción de ella por parte de Khan, estuviera teñida por la conciencia de su valor comercial como pareja. A veces, cuando el público y los medios aman una pareja, hay una presión implícita, o incluso explícita, para que esa pareja se mantenga activa y visible, porque genera clics, genera ventas, genera atención. Si Demet consciente o inconscientemente estaba respondiendo a esa presión, y Khan sentía que se estaba convirtiendo en una dinámica forzada, la molestia sería comprensible. El sentirse utilizado o presionado a mantener una fachada que ya no se alinea con la realidad, es algo que puede hacer que cualquiera se sienta incómodo. Y hablemos de las consecuencias. Si Khan Yaman expresó molestia por la insistencia de Demet, esto inevitablemente tuvo un impacto en su relación. Las relaciones, ya sean románticas o profesionales, se basan en la comunicación, el respeto mutuo y la comprensión de los límites. Cuando uno de los dos se siente molesto o presionado, es una señal de alerta. Puede ser que esa molestia fuera un punto de inflexión, un indicativo de que sus necesidades y expectativas estaban divergiendo demasiado. Hemos visto que tras ese periodo, sus caminos profesionales y personales se han separado bastante. Si bien es normal que las relaciones tengan sus altibajos, y que las parejas exitosas a veces necesiten tomarse un respiro, el hecho de que esta molestia se haya hecho pública, aunque sea indirectamente, sugiere que hubo una incompatibilidad significativa en la forma de manejar su vida pública y su relación. Lo interesante de esta historia, y lo que la hace tan cautivadora para nosotros como espectadores, es que nos recuerda que detrás de las figuras públicas glamorosas, hay personas con sus propias emociones, sus propias necesidades y sus propias luchas. No siempre todo es color de rosa, y la fama, lejos de ser una bendición constante, puede ser una fuente de estrés y conflicto. Podríamos incluso especular sobre si Khan sintió que la insistencia de Demet eclipsaba su propia individualidad profesional. Él es un actor con una carrera sólida y una gran base de fans por sí mismo. Si sentía que la narrativa de la relación con Demet se estaba volviendo más prominente que sus propios logros, y que la insistencia de ella contribuía a eso, podría haber generado una reacción de defensa de su espacio y su identidad profesional. En resumen, cuando hablamos de Khan Yaman, la insistencia de Demet me molestó porque estamos hablando de una dinámica compleja que probablemente involucró una combinación de presión mediática, diferencias en la forma de gestionar la fama, necesidades personales de espacio y privacidad, y quizás hasta la influencia de las expectativas de los fans y la industria. La insistencia, independientemente de la intención original, puede ser percibida como una carga cuando no se alinea con las propias necesidades o deseos del otro.
Y para terminar este análisis, quiero recalcar algo importante. Aunque especulemos y analicemos, la verdadera razón solo la conocen ellos dos. Lo que sí podemos aprender de estas situaciones es la importancia de la comunicación abierta en cualquier relación, de establecer límites claros y de ser conscientes de cómo nuestras acciones, incluso si vienen de un buen lugar, pueden afectar a los demás, especialmente en el ojo público. La vida de las celebridades, a menudo idealizada, también está llena de desafíos únicos. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis profundo y, espero, intrigante. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que la presión mediática es la principal culpable? ¿O hay algo más en juego? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo y lo encontraron interesante, no olviden darle un buen me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos que también siguen el mundo del espectáculo turco. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de no perderse nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho.